La hipnosis y el cristianismo. ¿Realmente una persona cristiana puede someterse a una terapia de hipnosis? La Biblia, en algún momento determinado, prohíbe la utilización de la hipnosis como proceso terapéutico para resolver alguna situación. Hola, yo soy la doctora Lidia Boschetti y en el día de hoy quiero hablarte de este tema tan interesante, el proceso de la hipnosis, la terapia de hipnosis, cómo puede ser efectiva para poder resolver muchas situaciones a nivel emocional y a nivel mental y cómo puede estar enfrentándose el proceso de hipnosis a través de las creencias religiosas de una persona. Mucha gente piensa que la hipnosis es este espectáculo que se da en los diferentes teatros, donde hay un hipnotista que llama a un voluntario y le dice pasa por acá y hace que con tan solo un chasquido de dedos, esa persona caiga totalmente hipnotizada y la pone a hacer como si fuera una gallina y la pone a caminar como si fuera un perro y hace que todo el mundo se comience a reír a través de este espectáculo de esta persona que está dentro del proceso de hipnosis. Y quiero decirte que eso no es hipnosis, esa no es la terapia terapéutica de la hipnosis. La hipnosis definitivamente es un proceso poderoso en el cual nosotros podemos alcanzar, comunicarnos con ese inconsciente que ha guardado mucha información y que en muchas ocasiones es el responsable de las actuaciones, de las decisiones y de las emociones que nosotros podemos sentir a nivel consciente. Y hoy quiero darte una definición de lo que puede ser la hipnosis. Y nos dice que la hipnosis es un estado alterado de la conciencia que permite al cliente y al terapeuta acceder a recuerdos, conceptos e imágenes traumáticas que pueden ser transformadoras en recuerdos, conceptos e imágenes con un sentido de aprendizaje y crecimiento emocional. Todos estos procesos terapéuticos nos ayudan a nosotros a entrar dentro de este inconsciente que guarda tanta información. El proceso de hipnosis no es otra cosa que un estado alterado de la conciencia. Nosotros tenemos el estado normal de la conciencia y tenemos el estado alterado de la conciencia. El estado normal de la conciencia es cuando estamos conscientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, principalmente en lo que es el estado de vigilia, o sea, cuando estamos despiertos, cuando estamos activos. Este estado consciente está alerta, pero dentro del proceso de estado consciente hay lapsos en los cuales entramos y salimos de estados alterados de la conciencia. Y yo sé que tú has entrado dentro de estos estados, todos hemos entrado dentro de estos estados alterados de la conciencia de forma inconsciente. Inclusive yo tengo una nieta preciosa que tiene 1 año y medio y la estuve observando hace un ratito y ella se queda así como quietecita pensando y luego vuelve, y eso es un estado alterado de la conciencia. Así que quiere decir que desde muy temprana edad nosotros tenemos la capacidad de entrar y salir de este estado alterado de la conciencia. Y el doctor Arnold Ludwig define el estado alterado de la conciencia como un estado mental inducido por varios agentes, ya sea de forma psicológica, fisiológica o farmacológica, en el cual el individuo puede reconocerlo de forma subjetiva o un espectador desde afuera puede reconocer que hay una persona que está dentro de este estado alterado de la conciencia, el cual se lleva a cabo durante el estado de vigilia o estado de alerta. En otras palabras, cuando nosotros nos quedamos pensando profundamente, estando nosotros alerta, pero nos quedamos pensando profundamente en algo o nos ponemos a recordar algún evento y como que nos quedamos quietecitos, como decimos aquí en Puerto Rico, lelos, uno se queda así. Yo sé que tú has visto algunas personas que tú le dices, ¿en qué estás pensando? Porque te das cuenta que la persona se queda así como, quizás no escucha nada a su alrededor,
simplemente se mete en su mente y empieza a recordar o empieza a crear o empieza a producir diferentes tipos de imágenes. Esto es conocido como un estado alterado de la conciencia. A veces te ha sucedido que sales por la mañana en tu auto y vas directo hasta tu trabajo y cuando llegaste al trabajo tú no sabes ni cómo fue que llegaste. Quizás si yo te pregunto, la luz que estaba en la esquina de la calle Sol, esa luz cuando tú la pasaste, ese semáforo, ¿estaba rojo o estaba verde? Y lo más probable tú no me puedas contestar si estaba rojo o estaba verde. Tú simplemente sabes que tú llegaste a tu trabajo. ¿Cómo tú llegaste a tu trabajo? Tú no lo sabes. ¿No te ha sucedido que a veces sales con una ruta y cuando caes en tiempo ibas por otra y dices, caramba, pero si a donde yo iba era a esta tienda, yo no iba para la casa de mi mamá? Pero tu subconsciente iba directamente para la casa de tu mamá y esa era la ruta que estaba siguiendo. Estos son estados alterados de la conciencia. Y existen muchas creencias en cuanto a lo que son los estados alterados de la conciencia y lo que tiene que ver con el subconsciente y con el inconsciente. Inclusive los freudianos pensaban que el inconsciente era un lugar donde teníamos que tener mucho cuidado con él porque escondía los temores, todas las cosas negativas, todas las cosas peligrosas. Sin embargo, los humanistas piensan que el inconsciente está lleno de capacidades y de muchos recursos que nos pueden ayudar a nosotros a poder superar cualquier situación. Así que vamos a estar hablando en este video de todos esos temas interesantes. Ese estado alterado de la conciencia se entra involuntariamente, como los ejemplos que te he dado, y se puede entrar voluntariamente. Para poder entrar voluntariamente, nosotros tenemos que quedarnos quietecitos y empezar a recordar o imaginar. Muchas veces ha sucedido que si tienes una fiebre muy alta, empiezas a delirar y tienes como que sueños estando despierto, o inclusive algunos medicamentos o algunas drogas hacen que las personas entren en estos estados alterados de la conciencia. También hay estados alterados de la conciencia aplicados, que son aquellos estados que son provocados especialmente de forma intencional por una persona, un hipnoterapeuta, que es el que quiere que tú entres a ese estado porque quiere sustituir pensamientos en el inconsciente o descubrir verdades que el inconsciente guarda, que a nivel consciente no pueden salir. Cuando entramos en estos procesos, inclusive nosotros mismos podríamos entrar a propósito, con toda la intención, en un estado alterado de la conciencia. Cuando entras en oración, en el caso de nosotros las personas cristianas que entramos en proceso de oración, en ese proceso de oración que tú comienzas a orar, tú comienzas a entrar en un estado alterado de la conciencia. Inclusive personas que hacen yoga, personas que practican lo que es la meditación, lo que es la relajación, todo esto nos permite entrar en un estado alterado de la conciencia. También este periodo de tiempo que estás entre dormido y despierto, antes de entrar en un sueño profundo, es un estado alterado de la conciencia. En otras palabras, un estado alterado de la conciencia es aquel estado en el cual no estás 100% alerta, pero sí estás consciente de lo que está ocurriendo. Y la hipnosis es precisamente eso, ese estado alterado de la conciencia, pero en un estado más profundo, porque un hipnoterapeuta, un terapeuta que está acompañándote, te está llevando en este proceso de relajación profunda en el cual tú puedes entrar y tú puedes estar relajado pero totalmente consciente. Los doctores Korn y Johnson hicieron investigaciones relacionadas con los estados alterados de la conciencia y en estos estudios encontraron que para aquellas personas que practican 2 veces al día este estado alterado de la conciencia, ya sea a través de la oración o a través de la meditación o a través de los ejercicios de conciencia plena o lo que se conoce como el mindfulness,
Personas que practican estas cosas, estos ejercicios, por lo menos 2 veces al día, son personas que le alivia el estrés físico y mental y alcanzan una forma de nivel óptimo en cuestión de salud y bienestar. Y me llama mucho la atención porque en Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Así que la misma palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que permanecer en oración todo el tiempo, la mayor parte del tiempo de nuestro día, que nosotros podamos estar en esta comunión con nuestro Padre Celestial. Y si nos vamos al lado de la psicología ya ha comprobado que entrar en estos estados alterados de la conciencia provocados, ya sea por la oración o por la meditación o por la relajación, es beneficioso para la salud y el bienestar de cada una de las personas. Así que no estamos hablando de algo negativo y tampoco estamos hablando de algo extraño. Es que simplemente desconocíamos que el proceso de hipnosis no es otra cosa que un estado alterado de la conciencia un poco más profundo en el cual hay un terapeuta que está acompañando a esta persona dentro de este proceso terapéutico para poder descubrir verdades, para poder intercambiar pensamientos, para poder sustituir pensamientos que hacen daño por pensamientos que ayudan a la persona a alcanzar un bienestar, a interpretar emociones o situaciones del pasado que quizás le lastiman mucho. Cambiar la interpretación para que empiece a verlo como un instrumento de aprendizaje y deje de verlo como un instrumento de dolor, que donde único vive el pasado ciertamente es en la mente de la persona y en la interpretación que le da y en los recuerdos que tiene y cómo enfrenta esos recuerdos. Pues todo eso lo podemos trabajar durante el presente en una sesión de hipnosis terapéutica. Honestamente es maravillosa. He visto gigantescos resultados en muchas personas que yo he podido trabajar en mi oficina. Una joven que tenía un estrés postraumático se curó en una sola sesión de hipnosis. Otra dama que quería dejar de fumar, dejó de fumar y rompió con el vicio en una sola sesión de hipnosis. Un joven desconocía cómo resolver sus problemas y a través de una sesión de hipnosis volvimos esos problemas que él los veía grandes, los convertimos en problemas pequeños y ahí él descubrió que habían situaciones que él había dejado y circunstancias que él había dejado que eran las que le ayudaban a él a resolver los problemas. Así que estamos hablando de que no solamente tenemos la libertad de ver una situación, sino que podemos transformarla y podemos vivir mucho más tranquilos, habiéndonos separado emocionalmente de un recuerdo que nos lastima continuamente. Vuelvo y repito, donde único vive ese pasado es en tu mente y en la interpretación que tú le des. Y los eventos del pasado tienen directo control sobre nuestras emociones. Si son eventos que nos produjeron mucho dolor, en el día de hoy, recordando ese evento, vamos a llorar. Pero si son eventos que nos produjeron dolor, pero que nosotros podemos sanar a través de enfrentarnos a ese dolor, no estando solos, sino estando con un terapeuta que nos acompañe. Y si podemos ver ese dolor desde otro punto de vista, entonces podremos recordarlo, porque no es que lo vamos a olvidar totalmente, podemos recordarlo, pero vamos a interpretarlo de una forma diferente. Realmente es increíble. Así que dentro de este estado de lo que tiene que ver con el estado alterado de la conciencia, el doctor Milton Erickson nos decía que tanto la meditación como la lectura de un libro hacían que tú pudieras entrar en este estado alterado de la conciencia. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible? Pues porque cuando tú lees un libro, tu imaginación empieza a volar. Y todo lo que tú lees en ese libro lo imaginas como si estuvieras viendo una película.
Esto es un proceso muy parecido a lo que es el proceso de hipnosis, porque dentro del proceso de hipnosis se incorporan imágenes para que tú a través de tu imaginación la puedas ver en tu mente, y también hay imágenes que tú traes a tu mente donde junto con el terapeuta se van cambiando y se van alterando. Existe la hipnosis ericksoniana y existe la hipnosis clínica. En la hipnosis clínica, el terapeuta es quien pone imágenes y el terapeuta hace que este cliente o este paciente entre en un estado profundo de relajación, profundo de trance. El trance es este estado en el cual este cliente o este paciente se encuentra en este estado alterado de la conciencia. En la hipnosis ericksoniana, juntos se acompañan porque según el paciente o el cliente va mirando imágenes en su imaginación, el psicoterapeuta le va preguntando qué es lo que está viendo, y en algún momento el psicoterapeuta pone imágenes en esa gran película, y el psicoterapeuta también dentro de su mente puede ver, imaginar lo que está viendo o imaginando este paciente. Súper interesante, maravilloso, súper efectivo para muchas situaciones, para poder trabajar con muchas situaciones, y no solo eso, sino que las situaciones se pueden resolver mucho más rápido. Así que estamos trabajando dentro de un estado alterado que es semejante al sueño, pero la persona está totalmente consciente. No es como cuando una persona está dormida, que no está consciente y no tiene control sobre sus sueños. En estado alterado de la conciencia, en el trance, definitivamente la persona puede tener control. En algunos momentos recuerda, en algunos momentos la mente le trae esas imágenes, y en otros momentos la mente o el psicoterapeuta pone imágenes dentro de esa mente. Ahora mismo, en el siglo XXI, se le da mucha importancia a lo que tiene que ver con la relajación y a lo que es la conciencia plena o el mindfulness. No sé si tú conoces el mindfulness, pero si buscas en YouTube diferentes ejercicios de mindfulness, no es otra cosa que el estar consciente del estado actual y poner toda nuestra atención en nuestra respiración para poder conseguir que esa mente al fin se calle, que esa mente no piense, que por lo menos se dedique a descansar en todos los pensamientos que tiene continuamente. Mindfulness es excelente para poder trabajar con ejercicios de relajación y para el proceso del manejo del estrés. Se utilizan también aplicaciones en estos días. Está la aplicación Calm, no sé si la has visto, que nos ayuda a mantenernos relajados. La aplicación Aura y la aplicación Abide. Abide es una aplicación que lleva a un proceso de relajación con visualizaciones cristianas. Es una aplicación maravillosa que tú puedes utilizar para antes de acostarte. Te pones tus audífonos, te llevan a un estado de relajación y luego empiezan a hablar palabra de Dios y te motivan a que imagines, por ejemplo, a Jesucristo en el Monte de los Olivos. Así que todo esto es algo muy bueno que nosotros podemos utilizar. Yo tengo en mi canal de YouTube varios ejercicios. Si pones Lidia Boschetti relajación, vas a encontrar varios ejercicios que son cristianos, basados, digamos, en el Salmo 23, digamos, en algunas palabras que nos da la Biblia de motivación, y a esto se le incluyen estos ejercicios de relajación. Así que es importante que tú más o menos vayas entrando a practicar estos ejercicios, porque a través de las aplicaciones se hace mucho más fácil. ¿Qué nos decía Sigmund Freud? Pues mira, Sigmund Freud nos decía que habían 3 niveles de conciencia, que está el lado consciente, que es la vigilia, como ya te expliqué, el lado subconsciente, que es un área que nosotros podemos acceder a través de la memoria. Son estas memorias que ahora mismo no están presentes en tu mente, pero si en algún momento a nivel consciente tú dices, ¿y qué yo hice ayer? Entonces ahí tu mente entra a lo que es el subconsciente para acceder a esos recuerdos que se han guardado, que no se utilizan a menos que sean evocados o recordados. Y tenemos el inconsciente, que ahí sí que el inconsciente es algo
gigante. Inclusive Freud mostraba como si fuera un gran iceberg, y en ese iceberg, ese témpano de hielo gigante, la parte de arribita era el consciente, la que estaba fuera del agua. La que estaba entre medio del agua era el subconsciente, que es el que se puede acceder a través de recuerdo. Y en la parte más profunda tienes el inconsciente. Y si ves este gran témpano de hielo, te vas a dar cuenta que gran parte de nuestra conciencia está envuelta dentro de lo que se conoce como el inconsciente, que ni aún tratando de recordarla a nivel consciente, tú puedes acceder a ella, pero está ahí. Todo lo que ocurre a tu alrededor, todas tus experiencias están guardadas en tu inconsciente. Así que la mente consciente es la parte activa de la mente y es la que busca encontrarle sentido a las cosas, encontrarle la lógica al mundo que nos rodea. Es donde está esta mente consciente que no puede desligarse de este proceso de hipnosis, porque dentro de lo que es el trance, dentro de lo que es la relajación profunda, dentro de lo que es este estado alterado de la conciencia, siempre la mente consciente está totalmente activa. Estas películas que te presentan que vino este hipnólogo y le hace esta hipnosis a esta persona y la persona no recuerda nada, eso no es así. Cuando estamos hablando de hipnosis terapéutica, no es así. Usted recuerda todo lo que hay y usted no va a hacer nada en contra de su propia voluntad. La mente subconsciente produce imágenes, utiliza las imágenes para facilitar al individuo la toma de decisiones, cosa de que al mostrar imágenes usted pueda tomar decisiones mucho más rápidas y mucho más efectivas. Inclusive utiliza mucho lo que es la imaginación. Y me llama mucho la atención porque Jesucristo utilizaba parábolas para explicar verdades poderosas. Y dentro de estas parábolas, cuando tú escuchas una parábola o escuchas un cuento, tú activas tu estado alterado de la conciencia porque comienzas a imaginar y puedes ver todo lo que la persona te está explicando. A mí me sucede mucho porque yo soy una persona sumamente visual, yo lo veo todo. Tú me explicas y me dices, mira, ese árbol es bastante alto, tiene muchísimo follaje, las raíces se salen de la tierra y yo lo vi todo. Según tú me lo explicaste, así yo lo vi todo. Y eso sucede mucho con este proceso. Así que la mente inconsciente, que sería esa parte profunda que está ahí dentro del agua, como nos lo mostraba Sigmund Freud, produce imaginación que generalmente no está disponible para la mente consciente. Eso es así. Y contiene recuerdos que ya han sido olvidados, pero los tiene ahí. A nivel consciente son olvidados, pero están en el inconsciente. Habitan en ese lugar nuestros impulsos, las decisiones compulsivas, los hábitos y estados emocionales que revelan la realidad de lo que es el carácter. Por eso muchas personas que vienen a mi oficina, que tienen poco manejo del coraje, que como dicen por ahí, explotan de momento y no tienen control de sus emociones, a través de un proceso de hipnosis se puede trabajar. A través de un estado alterado de la conciencia como es la hipnosis o como lo que es la psicosíntesis, se puede trabajar. Tengo un video que lo puedes conseguir en mi canal que se llama Psicosíntesis. Sumamente interesante, una terapia del doctor Assagioli, que yo la practico mucho en mi oficina porque yo soy psicóloga transpersonal y soy consejera profesional especializada en salud mental y mi especialización dentro de mi doctorado de psicología transpersonal es precisamente en hipnosis. Además de esto, la mente inconsciente es creada a través de experiencias del pasado que se convierten en recuerdos amnésicos o recuerdos que simplemente están olvidados, pero siguen ahí. A través de la hipnosis se accede a niveles primarios de los pensamientos inconscientes
Y no solo eso, sino que la hipnosis te puede ayudar a transformar esos recuerdos en recuerdos mucho más efectivos y mucho más asimilables. Tan asimilables que te pueden ayudar en momentos determinados, en vez de ser unos recuerdos que impidan tu crecimiento, tu desarrollo y tu felicidad. Los seres humanos viven en la mayoría de sus vidas de forma inconsciente. Así es. Lo que pasa es que no te das cuenta. ¿No te ha sucedido que cuando llegas de la calle pones las llaves en algún lugar y cuando las vas a ir a buscar no sabes dónde están las llaves? No sabes dónde pusiste los espejuelos, no sabes dónde pusiste la cartera. En algún lugar lo pusiste. Lo hiciste de modo inconsciente. Y dentro de este proceso, el porcentaje de influencia de cada cerebro en la toma de decisiones tiene mucho que ver con sus niveles consciente, subconsciente e inconsciente. Así que me gustaría decirte exactamente qué diferencias hay entre lo que es el consciente y lo que es el inconsciente. Bueno, comencemos con el consciente. El consciente tiene que ver mucho con el pensamiento lógico, aprende por lo que es el proceso del análisis, es limitado por cuanto hay situaciones que se le olvidan y depende mucho de lo que es su propia conciencia. Realiza aproximadamente 7 funciones de manera simultánea, que es algo maravilloso, nuestra mente consciente. Está solamente consciente de lo que es el presente y piensa de forma secuencial. Tiene los movimientos voluntarios, está encargado de la toma de decisiones y su principal vía de comunicación es verbal. En el caso del inconsciente, es sumamente intuitivo y asociativo, aprende por repetición y es bastante limitado en su aprendizaje también. Puede realizar 2.3 millones de acciones simultáneamente. ¿Tú puedes creer algo así? Acumula recuerdos, piensa simultáneamente, tiene movimientos involuntarios, influye en las decisiones y su principal fuente y vía de comunicación es la no verbal, o sea, las imágenes. El inconsciente generalmente se comunica a través de imágenes. Por eso dentro del proceso de hipnosis se trabaja, se reprograma la mente a través de las imágenes. Y a través de las imágenes, cuando yo le pregunto a una persona qué estás viendo, yo puedo interpretar esas imágenes para entender qué es lo que está sucediendo. Recientemente estuve trabajando con un caso en el cual el joven recordó que hacía mucho tiempo que no iba a la playa y mucho tiempo que él no corría. Él hacía esos ejercicios regularmente y él se sentía estable emocionalmente. Pero han pasado varios años que no ha hecho absolutamente nada. Ahora mismo se encuentra totalmente inestable de forma emocional y dentro de un proceso de hipnosis él recordó que él tenía que volver a sus inicios. Son descubrimientos que nos da el inconsciente cuando entramos en un proceso de estado alterado de la conciencia. Hay unas realidades dentro del proceso de hipnosis. Lo primero es que la persona está consciente todo el tiempo. Inclusive cuando yo realizo una terapia de hipnosis, dentro de este proceso de trance, le indico al cliente o al paciente que va a recordar todo lo que ha sucedido en esta sesión. ¿Por qué? Porque esas imágenes traen mucha luz dentro del proceso de toma de decisiones para poder comprender por qué es que la persona está reaccionando de esta forma. No es un estado similar al sueño, porque en el sueño tú no tienes control. El sueño simplemente tu mente te da unas imágenes y a lo mejor quizás una que otra persona podrá controlar algo de su sueño, pero la mayoría de las veces el sueño simplemente trae imágenes y tú las ves, las vives, pero estás dormido. Y en la hipnosis no estás dormido, estás despierto. El terapeuta no tiene control sobre la voluntad del paciente y al momento de ordenar algo en contra de la voluntad del paciente,
este paciente abandonará automáticamente su estado hipnótico. O sea, en otras palabras, yo no le puedo decir a una persona en estado hipnótico que tiene que caminar como una gallina si realmente eso va en contra de su voluntad o en contra de sus valores o principios. Así que si yo le digo eso a un cliente, el cliente automáticamente saldrá del estado de trance y a nivel consciente estará pensando, pero ¿por qué ella me dice eso? Yo no voy a hacer esto. Y abre los ojos. Sí, claro que sí, porque tu inconsciente y tu subconsciente te protegen a ti. Es una de las funciones que tiene. No puede recordar todo el pasado que ha olvidado. Mucha gente quiere venir a la oficina a hacer un proceso de regresión porque quieren recordar situaciones del pasado. Se podrán recordar algunas, pero no necesariamente se tienen que recordar todas las situaciones que han sucedido en el pasado. Inclusive si tú presionas mucho a la mente para recordar algo del pasado y ella no lo puede recordar, la mente tiende a crear información para que lo que ella recuerda tenga sentido. Así que no necesariamente lo que aparentemente se recuerda tiene que tener sentido o necesariamente tiene que ser real. Cualquier persona adiestrada puede hipnotizar. No hay ningún poder sobrenatural detrás del hipnoterapeuta. Estamos hablando de que para poder trabajar con una hipnosis, para ser hipnoterapeuta, lo que hace falta es estudiar, prepararse, conocer del tema y comenzar a practicar lo que es el proceso de hipnosis. Así que no es un don sobrenatural. No es algo que esté relacionado ni con la magia, ni con la brujería, no tiene que ver con los espíritus, tampoco tiene que ver con la religión. Es simplemente un estado de profunda relajación en la cual se alcanza un estado alterado de la conciencia, donde la persona a nivel consciente tiene oportunidad de acceder a recuerdos o imágenes, las cuales puede alterar a través de la ayuda de un psicoterapeuta, suavizar recuerdos, resolver situaciones, ver las cosas desde otro punto de vista, romper con adicciones o ataduras, descubrir situaciones profundas que se desconocían para poder empezar a trabajar con ellas. Es maravilloso. Inclusive yo tuve una cliente que se sentía muy inestable con ella misma. Empezamos a entrar dentro del proceso de hipnosis. Ella comenzó a visualizar y dentro del proceso de visualización ella se vio caminando por un bosque y de momento vio una luz muy brillante. Ella se acostó boca arriba y empezó a sentir ese calor del sol, esa iluminación del sol. Y ahí mi cliente comenzó a llorar. Y yo le pregunté, ¿qué te sucedió? ¿Qué estás viendo? Y ella, en ese estado alterado de la conciencia, que está consciente pero mucho más relajada, me decía, ya descubrí por qué me siento mal. Y yo le pregunto, ¿y por qué te sientes mal? Y ella me dice, me siento mal porque dejé de buscar a Dios como generalmente yo lo buscaba. Y me he dado cuenta que me alejé del Dios que me ama. Fíjense, si realmente este proceso fuera un proceso peligroso para una persona cristiana, esta joven no me hubiera hecho ese comentario. Así que definitivamente es algo muy importante. La Biblia, la pregunta es, ¿de qué forma la Biblia avala el practicar o recibir la hipnosis? Realmente la Biblia no te habla de la hipnosis, ¿no? La palabra hipnosis no aparece en la Biblia, pero hay unos detalles muy importantes. Si la hipnosis es un estado alterado de la conciencia y tiene que ver mucho con nuestros recuerdos o nuestros pensamientos, podemos identificar claramente a este hijo pródigo cuando estaba allí con los cerdos, que él cayó en cuenta y dijo, ¿qué yo hago aquí si mi lugar es estar al lado de mi papá?
regresaré. Me levantaré, dice Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que ese hijo pródigo, estando allí en los cerdos, tuvo este estado alterado de la conciencia en el cual pudo imaginar y crear una realidad. Yo voy a llegar a donde mi papá y yo le voy a decir: yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y nos dice la historia que cuando el joven llegó a donde su papá, precisamente eso fue lo que le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que un estado alterado de la conciencia aparece en la Biblia. Aparecen muchísimos estados alterados de la conciencia a través de diferentes personajes de la Biblia. Lo que pasa es que quise traer este ejemplo. También podemos ver cómo Jesucristo evocaba estados alterados de la conciencia a través de sus parábolas, porque él hacía la historia y la gente imaginaba y visualizaba estas parábolas. Y yo estoy segura que tú, mientras has estado leyendo una historia, un cuento, las parábolas de la Biblia, las historias bíblicas, tú tienes que haberte hecho en tu mente esta creación de lo que estaba sucediendo a nivel visual, con tus ojos abiertos, aunque estés leyendo un texto. Todo esto es estados alterados de la conciencia. Y quiero explicarte algunos trastornos que puede trabajar la hipnosis. Puedes trabajar lo que es dejar de fumar o dejar de beber o algún tipo de adicción. Se puede trabajar los recuerdos del pasado a través del proceso de regresión. Y no estoy hablando de vidas pasadas, estoy hablando de que en algún momento del pasado, a través de un proceso profundo de relajación, se lleva a recordar esto que sucedió y ahí empezamos a interpretar todo lo que sucedió en ese pasado para que cuando tú regreses a tu presente, tú estés mucho más claro, mucho más clara y mucho más tranquilo de lo que sucedió en ese pasado y puedas conseguir sanidad. Establecimiento de metas y objetivos, que tú puedas establecer una línea recta, que tú puedas establecer un plan de acción para tu futuro. Eso lo podemos trabajar a través del ejercicio de progresión, que se llega hasta allá, hasta el futuro. Respuestas a preguntas con relación a tu personalidad. ¿Por qué yo actúo así? ¿Qué hay dentro de mí que me hace actuar así? Actualización de actitudes, por ejemplo, la paciencia. Hay mucha gente que necesita paciencia. Pues mira, optimizamos lo que es el proceso de paciencia a través de un estado profundo de relajación o un estado alterado de la conciencia o un proceso de hipnosis terapéutica. Control de coraje y emociones. Mucha gente no sabe cómo manejar las emociones. Pues existen técnicas poderosas que nos pueden ayudar a manejar esa personalidad que simplemente no puede controlar ese coraje. Superar una pérdida, lo que es superar un divorcio, el que te hayas dejado de algún novio o alguna novia, el que estés pasando por un proceso de duelo, el que haya muerto algún familiar cercano y no hayas podido terminar de hablar con esa persona o decirle a esa persona lo que sentías, o que te sientas quizás reprochándote a ti mismo o a ti misma algo que hayas ocurrido o que hayas hecho con esa persona. La depresión se puede trabajar, la ansiedad se puede trabajar, el estrés se puede trabajar, muchísimos aspectos importantes se pueden trabajar. Y quisiera explicarte que dentro de este proceso de visualización, lo que la mente ve, lo que la mente imagina, lo que la mente recuerda, lo entiende como si fuera real. El inconsciente no puede diferenciar entre verdad, mentira, realidad, fantasía, cierto o falso. El inconsciente simplemente guarda información. Por eso es que es tan importante cómo tú ves tu vida hoy y cómo tú ves el futuro, porque lo que se espera tiende a hacerse realidad. Y si tú visualizas un futuro terrible, desastroso,
Además de que hoy te vas a sentir terrible y desastroso, tu futuro tiene grandes probabilidades de que sea así, porque a nivel consciente tú creaste un futuro y a nivel inconsciente ese futuro ya está dentro del inconsciente, se guarda en el recuerdo y el inconsciente va a hacer todo lo posible porque esa visualización se cumpla. Por eso es que es tan importante ser, en vez de pesimista, ser una persona optimista dentro de todos tus procesos de crecimiento, desarrollo de metas. Tú tienes que ver tu presente y tu futuro de forma optimista para que entonces esa visualización positiva que tú creas de tu futuro se almacene en tu inconsciente y tu inconsciente trabaje para que eso se cumpla. Se da mucho en lo que se conoce como programación neurolingüística, de la cual yo soy trainer y trabajo mucho la PNL dentro de mi proceso terapéutico. ¿Cuáles son las ventajas que se tiene en un proceso de hipnosis? Pues mira, las sesiones son mucho más efectivas y trastornos que tomarían años en resolver, se pueden resolver en varias sesiones de hipnosis. Los trastornos suelen curarse mucho más rápidamente y se utiliza el inconsciente como este aliado del consciente para poder conseguir la meta terapéutica que quiere ese consciente. Así que no existen desventajas. No hay forma en que una persona se quede en un proceso de hipnosis, que no vuelva a despertar. Eso no existe. Simplemente tú vas a estar en este estado de trance o alterado de la conciencia. Así que, ¿cómo tú vas a ver de ahora en adelante la hipnosis? Ahora yo quiero que de ahora en adelante tú veas la hipnosis como algo normal, como un estado alterado de la conciencia en la cual se entra y se sale normalmente, que para poder entrar a un proceso de hipnosis tienes que estar con un terapeuta que te acompañe. El terapeuta, a través de un estado profundo de relajación, va a conseguir que tú llegues a este trance o este estado alterado de la conciencia en el cual tú vas a estar consciente todo el tiempo, vas a empezar a ver imágenes. Si es una hipnosis ericksoniana, vas a compartir tus imágenes con tu terapeuta y tú vas a descubrir muchas verdades y se te va a hacer mucho más fácil a nivel consciente tomar decisiones o actuar de determinada manera porque pudiste trabajar con ese inconsciente. Yo espero que este video te haya aclarado, que haya bajado tus inquietudes y tus dudas en cuanto a lo que tiene que ver con tu fe cristiana, con tus creencias, con la verdad de Dios, con el Espíritu Santo y con el hecho de poder exponerte a terapias de hipnosis. Porque realmente, si estás con hipnoterapeuta cristiano, consciente y profesional, estás totalmente a salvo de cualquier tipo de situación o de cualquier tipo de peligro. Realmente todos los hipnoterapeutas se han preparado para poder alcanzar esas metas terapéuticas que tienes tú. Así que tranquilo, tranquila, todo va a estar bien. Yo soy Lidia Boschetti. Me consigues a través de mi canal de YouTube, Lidia Boschetti. También me consigues a través de Facebook como Doctora Lidia Boschetti. Y me puedes escribir a lidiaboschetti@hotmail si te quieres comunicar conmigo. Envíame un email. Recuerda, es importante que le des like a este video, que lo compartas con alguien que realmente necesita ayuda dentro de un proceso terapéutico para que le muestres cuán importante y cuán útil y cuán efectiva es la hipnoterapia. Y también importante que pongas tus comentarios en el video, porque así si tienes alguna duda o alguna pregunta, la pones en el comentario y con mucho gusto estaré contestando tus preguntas. Será entonces hasta el próximo video. Gracias por estar ahí.